Washington con esta transmisión de la conferencia anual en su versión número 20 del Banco de Desarrollo de América Latina. En pocos minutos ya comenzará este primer panel de discusión después de haber escuchado las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y el tema central de este primer panel será las relaciones interamericanas, qué ha pasado en estos últimos 20 años y qué viene hacia adelante, haciendo, digamos, una recapitulación de lo que ha pasado desde la primera vez que se realizó este encuentro CAF aquí en la capital de los Estados Unidos. Hay varios invitados importantes que hacen parte de este panel, por ejemplo, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también el subsecretario de Estado de Política Exterior de los Estados Unidos, Thomas Shannon, el exministro de Defensa y Justicia de Brasil, Nelson Jobim, la exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el exministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Perú, Alan Wagner, y también Félix Peña, quien es director de ICBC, que es el Instituto Internacional de Comercio. Estos serán los principales invitados a este foro de discusión que durante aproximadamente una hora se extenderá para analizar también estos principales retos que tiene el hemisferio occidental de cara a este mundo globalizado y cambiante, como también lo decía el vicepresidente. Nosotros hacemos una pausa y ya comenzamos entonces con este primer panel. Seguida por los panelistas distinguidos Thomas Shannon, Nelson Jobim, Marta Lucía Ramírez, Alan Wagner y Félix Peña. No vamos a hacer las presentaciones ya que sus biografías están en sus expedientes. Entonces, por favor, una calurosa bienvenida a Patricia Janot y a los otros panelistas para comenzar el panel. Buenas tardes. Okay. Any place? Ya se desalojó un poco. Ya se desalojó un poco. Vicepresidente. Okay. Good afternoon, everybody. I think we're going to do. Buenas tardes a todos. Creo que vamos a trabajar en 2 idiomas. ¿Cuántos que están aquí en el público solo hablan inglés? Los que solo inglés hablan. Así que podemos entonces pasar al español, si nos permiten, señor Shannon. El presidente Joe Biden nos dejó el tono de la conversación en un buen punto con su mensaje de introducción y esa visión general de los desafíos que enfrenta la región y de lo que ha sido este desarrollo. Pero yo quiero hacerles un pequeño recuento de
El tema de este panel, 20 años de relaciones interamericanas, de CAF y diálogo interamericano, un poco lo que podemos esperar en el futuro cercano. Bueno, hace 20 años nuestra región estaba inmersa en ese proceso de economías abiertas, neoliberalismo, empleo, desempleo muy alto, crimen, altos niveles de criminalidad, una transición hacia la democracia en varios países, un fortalecimiento institucional que aún continúa, muy pobre infraestructura y todavía planteándonos desde aquella época los desafíos de tener más y mejor educación. En estos 20 años hemos visto cómo nuestra región se ha integrado más en subregiones, cómo programas de grandes inversiones sociales han sacado a millones de personas de la pobreza, cómo la región también ha empoderado a su gente, no solamente para demandar más derechos civiles, más derechos humanos, para protestar por la corrupción de la que nos hablaba el vicepresidente Biden. La región también empezó a elegir gobiernos de izquierda, nació el socialismo del siglo XXI y con ese movimiento hacia la izquierda en términos políticos también la región en estos últimos años vivió un incremento de sus ingresos por los altos precios de sus materias primas, lo que obviamente alimentó esos programas sociales y también empujó el crecimiento mayor de nuestras economías. Grandes inversiones se hicieron en infraestructura, en programas sociales, la demanda china pues aceleró ese crecimiento, esos ingresos, los chinos comenzaron a invertir en nuestra región. Pero con la caída de los precios de las materias primas, de los commodities, pues también se acabó la fiesta de ese crecimiento económico que todos estábamos disfrutando y con eso también empezaron a caer algunos gobiernos, por lo menos a ser elegidos gobiernos de centro y centro derecha. Los programas sociales se vieron afectados, comenzaron a conocerse unos escándalos de corrupción sin precedentes en algunos de nuestros países y el crimen siguió siendo uno de los principales temas de preocupación para la región. El socialismo del siglo XXI también, con la caída de los precios del petróleo, pues comenzó a declinar, no solamente, y bueno, se está probando que es un modelo que muy pocos quieren imitar por la deficiencia en la calidad de vida de los venezolanos y la deficiencia de sus instituciones. La región comenzó a escoger gobiernos les decía, de centro derecha y el mundo empezó a celebrar esa normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, está celebrando ese acuerdo de paz imperfecto en Colombia, como el mismo presidente y quienes lo apoyan lo califican. Y bueno, y estamos frente a estos nuevos desafíos de corrupción, de seguridad y de buen manejo de nuestros recursos naturales en una región que está tratando de competir a nivel mundial y quiere crecer más allá de la venta de sus materias primas y ofrecer valor agregado, montarse en esa ola de la innovación a través de mejores programas de educación en nuestra región. Con esta introducción quiero abrir el panel, primero presentándoles a nuestros invitados, muy distinguidos ellos, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, el embajador Thomas Shannon, el señor Nelson Jobim, él es ex ministro de Defensa y de Justicia de Brasil, la ex ministra y ex candidata presidencial de Colombia, ex ministra de Defensa y de Comercio Exterior Marta Lucía Ramírez, el señor Alan Wagner, él es el ex ministro de Perú y ex canciller, y Félix Peña, él es el director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC. Así que a todos le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Tenemos un poquito menos de una hora, vamos a ver si le dedicamos 45 minutos a la charla con ellos y después les damos a ustedes la posibilidad de que le hagan preguntas, así que les voy a pedir brevedad en sus intervenciones.
Vamos a darle la palabra a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien nos hará nos dará un mensaje introductorio al tema, y sé que su mensaje tiene algo de énfasis en el tema de integración en Centroamérica. Presidenta, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todas y todos. A modo de introducción a este debate, que no tengo la menor duda va a ser sumamente enriquecido por quienes me van a suceder en el uso de la palabra, yo quisiera dejar planteadas unas 3, 4 ideas, empezando por un fuerte reconocimiento de que nunca como antes nuestra región había estado tan integrada, tanto en el campo comercial y de inversiones, como también en lo que respecta al diálogo político. Si hacemos un breve repaso, vemos como a los instrumentos de primera generación, básicamente mercados comunes, se vinieron a unir luego los acuerdos de libre comercio, y los últimos 20 años, haciendo un corte quizás a partir de la primera cumbre de las Américas en 1994, vemos cómo se dinamiza todo el proceso de integración comercial y de inversión. Y a esto tenemos que agregarle ciertamente la importancia del soporte que un conjunto de instituciones regionales han venido dando al acompañamiento de esta agenda. Sin embargo, reconociendo esta situación que es promisoria para nuestra región, sí, yo agregaría que, sin embargo, los acuerdos que hemos logrado avanzar, los instrumentos de la integración, no necesariamente en sí mismos son la garantía de un futuro promisorio o garantizado en materia de profundización de los procesos de integración en América Latina. Por eso creo que estamos en un momento importante en donde deberíamos replantear una agenda que nos permita renovar esos procesos de integración, una especie de renovación en los procesos de integración. Y es que lo digo primero porque creo que hay algunas advertencias que vale la pena subrayar, y porque además me parece que en una agenda renovada de la integración de América Latina también tenemos la obligación de acentuar en algunas condiciones que deben acompañar el proceso hacia adelante. En cuanto a la advertencia, creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que los procesos de integración, de acuerdo a lecciones recientes que estamos viendo o acontecimientos, no podemos decir que sean procesos irreversibles. El Brexit, los procesos de un nacionalismo creciente en Europa y las posiciones que empiezan a revisar procesos más allá, como el de la TPP o la TTIP, están confirmando que efectivamente hay situaciones que nos obligan a la reflexión en materia de procesos de integración. Ciertamente el caso de Europa es el más elocuente. Vemos cómo en tan solo 5 años decae el apoyo de los ciudadanos de Europa a la Unión Europea de manera dramática, y es un proceso que todavía no se recupera. En América Latina tenemos nuestras advertencias. Por un lado, un discurso que ha privado en la campaña electoral de los Estados Unidos, aquí en el norte, en donde se cuestionan la validez o vigencia de acuerdos tan importantes como el NAFTA, o en donde pareciera que ese balance que en el pasado conseguíamos en favor del comercio y de los acuerdos comerciales podría debilitarse en los próximos años. Y si vemos a las naciones del sur, lo que podemos decir, aun cuando no tengamos en este momento mediciones que nos hablen de cómo los ciudadanos de América Latina ven el proceso de integración, sí podemos decir que tiene algunas similitudes en materia de acontecimientos económicos, sociales y políticos a lo que antecedió al Brexit en Europa. Me refiero a una desaceleración en la economía, a un eventual impacto social de importantes magnitudes, y algo que también está presente es el desencanto de algunos de los sectores ciudadanos con las instituciones de gobierno. Y si las instituciones de gobierno o nacionales se delegitiman, generalmente arrasan también o arrastran a las instituciones supranacionales. Entonces, ¿cuáles son 3 condiciones
que a mí me parece resultan indispensables para hablar de un renovado proceso de integración en nuestra región. La primera de ellas es fortalecer los procesos de integración al interior de nuestras propias naciones. Los mecanismos que hemos diseñado en América Latina de alguna manera han tendido más a la creación de plataformas atractivas para poder competir exitosamente en los procesos de atracción de inversiones. La CEPAL nos ha dicho, y algunas otras instituciones internacionales, que el comercio intrarregional en América Latina es relativamente mucho menor que lo que tienen algunas otras regiones del mundo. Ahí tenemos una agenda muy intensa de todo lo que es facilitación del comercio, con la que tenemos de verdad que casarnos. Y además me parece que se trata de aspirar a más, se trata de alguna manera de hacer un poco o bastante más de lo que la Alianza para el Progreso nos está enseñando. La Alianza se describe a sí misma como una integración profunda de las economías de los socios que la conforman. El segundo elemento que sugiero es también hacer un gran mea culpa, porque de alguna manera los líderes de la región casi que tenemos que reconocer que hemos sido más exitosos promoviendo la integración de nuestros propios países con la economía internacional, pero tenemos una tarea enorme de integrar a nuestras propias sociedades. Ya bien sabemos que esas desigualdades, aun cuando en los últimos años logramos cerrarlas, siguen ahí pesando fuertemente sobre la tarea del desarrollo. Pero además los procesos de globalización e integración ponen más evidencia a esos sectores perdedores frente a aquellos que no logran percibir los beneficios del proceso. Y a esto además quiero agregar algo. Estamos en una América Latina con una ciudadanía mucho más protagonista, de manera que no se trata de hablar del concepto tradicional de sociedades integradas, es decir, en donde los ciudadanos todos puedan sentirse receptores de los beneficios de los procesos. Se trata también de hablar de sociedades compartidas, es decir, sociedades en donde la opinión de los ciudadanos empieza a escucharse, las voces se escuchan porque están demandando mayor protagonismo en la conducción de los asuntos de las naciones. Y el último elemento que yo subrayaría ya para ir cerrando esta introducción que me solicitaron, como una de las condiciones necesarias e indispensables, es recordarnos a nosotros mismos que la democracia cuenta, que no se vale a partir de las experiencias duras que hemos enfrentado con ocasión de algunas situaciones en nuestra región, el pretender arroparse en las reglas de la mayoría en los procesos electorales para desconocer garantías básicas de cualquier democracia, como la libertad, como el respeto a los derechos humanos, como la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuando hablamos de por qué llegamos a donde llegamos en los últimos 20 años, no solamente fue porque hubo un acuerdo y un consenso muy importante en torno a la importancia del comercio y reglas claras para promover la inversión y el crecimiento económico, sino también porque hace 20 años estábamos celebrando esa hermosa primavera democrática que llegó a América Latina. Esa, sin embargo, es una tarea que hicimos a medias y ahí tenemos la obligación, en consecuencia, de adoptar de manera mucho más comprometida, ya no solo desde la OEA, ya no solo desde el Mercosur, sino desde muchas otras instancias, la condición democrática como una condición sine qua non para poder avanzar hacia un proceso de mayor integración de las naciones latinoamericanas. Gracias, Patricia. Gracias, Presidenta. Y aquí me deja el tema en un punto clave, hablar de la democracia, para darle paso al embajador Shannon, que nos comparta algunas de sus impresiones de sus últimos viajes a Venezuela, embajador. Yo sé que usted está viajando ahora al Medio Oriente, una región mucho más convulsionada que la nuestra, pero sería bueno que nos compartiera cuál es el resultado de esos diálogos que Estados Unidos ha tratado de entablar con Venezuela para garantizar el respeto a la democracia y a las instituciones y salir de la crisis que enfrenta Venezuela y que parece que con cada día que pasa se agudiza. Muchísimas gracias, Patricia. Es un honor estar aquí con mis
conferencistas. Si pueden ayudarle con el micrófono del señor Shannon, que no se escucha. Si no le doy... A ver si no le comparto el mío. Tú tienes que pagar. Tienes que pagar tú. Mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, y es un placer y un honor estar aquí participando en este evento del CAF tan importante, reconociendo el enorme trabajo del CAF en la región, especialmente en los países andinos, pero hoy en día como un punto de referencia para todo el hemisferio, y reconociendo el importante trabajo de Enrique García. Y haciendo eso con mis colegas aquí tan distinguidos y reconocidos, yo doy gracias para esta oportunidad. Pero hablar después de vicepresidente Biden nunca es nada fácil, porque yo no tengo ni la elocuencia ni la experiencia de él. But my understanding is we have translation. Lo que tengo yo entendido es que tenemos interpretación al inglés, al español y al portugués, de modo que prefiero hablar en inglés. La pregunta tiene que ver con la democracia y, como dijo la presidenta Chinchilla, la democracia cuenta y sigue siendo un punto focal de la forma en que participa los Estados Unidos en el hemisferio, pero también tiene que ver con la participación de todos los países del hemisferio. Lo interesante de lo que dijo el vicepresidente Biden es que nos entendemos nosotros aquí en Estados Unidos como una parte del hemisferio. No somos una entidad que ve el hemisferio desde afuera. Nosotros tenemos que trabajar en el bienestar de nuestros pueblos todos juntos. Y esto requiere no solo entender en forma clara los desafíos que enfrentamos, sociales, económicos, pero también requiere una dosis de solidaridad. Tenemos que definir cómo los pueblos de nuestras sociedades se interrelacionan. Al nosotros trabajar con Venezuela, estamos ante una nación con un pueblo que ha sido socio nuestro durante decenios. Y con el pueblo de Venezuela hemos tenido una relación complicada, a veces diversa, pero una relación que siempre se ha mantenido sobre temas como la energía, etcétera. Siempre hemos encontrado una forma de proteger esa relación. Hemos trabajado con el gobierno cuando ha sido posible, pero siempre hemos estado al lado del pueblo de Venezuela. Cuando llegó esta administración al poder, buscamos encontrar una nueva base para la relación con Venezuela, pero esto no ha sido fácil, como pueden ustedes imaginarse, por muchos motivos. Pero hemos seguido con esos esfuerzos de mantener un diálogo abierto para asegurar que las misiones en ambos países, aunque no hay una representación a nivel de embajador, permanezcan. Y en la medida de lo posible, continuamos con nuestra relación, sobre todo en energía y comercio. Al trabajar yo con Venezuela, el propósito ha sido mostrar que somos capaces de tener una conversación con todas las entidades que conforman la sociedad de Venezuela. Al entrar Venezuela en una crisis cada vez más profunda, al ver la fragmentación del poder, al ver a la gente cada vez más desesperada, buscando un gobierno que resuelva sus necesidades más inmediatas, es obvio que solo los venezolanos pueden encarar estos problemas, solo ellos pueden manejar esta crisis, pero no lo pueden hacer solos. Requieren la ayuda, la solidaridad de una región completa y es un hemisferio que tiene diferentes tipos de relaciones con Venezuela. Para nosotros nos parece que es importante, primero que todo, defender nuestros propios valores políticos y, segundo, tener claridad sobre lo que esperamos nosotros de todos nuestros socios en relación con democracia y derechos humanos. Pero a la vez hay que reconocer que tenemos que interactuar, tenemos que tener un diálogo que aborde todos los aspectos de nuestra relación para mandarle a Venezuela el mensaje de que
tienen un futuro en las Américas democráticas y que para Venezuela en un futuro puede ser un miembro importante de la comunidad del hemisferio. O sea, a fin de cuentas, todos conocen nuestras preocupaciones sobre la democracia en Venezuela, la crisis política, nos preocupan los prisioneros políticos, pero recalco, estamos comprometidos con un proceso de diálogo y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a Venezuela a encontrar una salida a su crisis actual para que se reinserte en la comunidad de este hemisferio. ¿Qué papel puede desempeñar los Estados Unidos ahora en Venezuela para superar este impasse, el enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y el sistema judicial? Nadie está respetando las decisiones ni del uno ni del otro, lo cual lleva la crisis a otro nivel. Una de las cosas más impresionantes sobre este hemisferio es que ya no se liberan las batallas políticas en las selvas, se liberan en las calles de las ciudades. Y en Venezuela estamos viendo que hay un poder político que ha tenido mucha influencia en las instituciones políticas de Venezuela. La pregunta no es qué puede hacer los Estados Unidos para ayudar a Venezuela a superar esta crisis. Todo depende de los venezolanos y del grado de respuesta de las instituciones a las necesidades y los deseos de su población. Pero esto tiene que ver con cómo puede ayudar el hemisferio a ese país. Y ese fue el mensaje del vicepresidente Biden hoy. Es un hemisferio de un futuro muy prometedor. Y hemos visto, como el caso de Venezuela, que el hemisferio sabe resolver sus dificultades. Esto lo vemos donde han negociado un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas rebeldes. O sea que estas instituciones, si se les permiten, pueden enfrentar la crisis política que existe en Venezuela. Hemos escuchado sugerencias sobre un referéndum. Es cuestión de animar al pueblo a que se exprese. Para que eso ocurra, tiene que hablar el hemisferio. Por los expresidentes agrupados en algunas organizaciones, por voceros políticos internacionales, pero bueno, esto, como decía, está poniéndose al rojo vivo en momentos en que la crisis institucional se complica, cuando una buena parte del país quiere ver al presidente fuera del gobierno. Vamos a ver si finalmente acceden a hacer el referéndum este año o, bueno, si es que lo autorizan para el año entrante. Quiero darle la palabra ahora al ex ministro Jobim de Brasil, porque obviamente la situación en Venezuela nos lleva también a otra crisis en Brasil, una crisis que muchos dicen, señor Jobim, ha sido provocada por una recesión económica sin precedentes en Brasil, después de que estaban disfrutando de una boyante situación de crecimiento económico. Me pregunto si esta crisis, este juicio político a la presidenta Rousseff, Dilma Rousseff, va a abrir las puertas a un diálogo entre todos los sectores. Finalmente es un gran desafío que tiene que enfrentar todo el país, no solamente para salir de su crisis política, pero también de su crisis económica. Y si este es el resultado también del declive de ese socialismo del siglo XXI que por muchos años se quiso exportar. Bem, a primeira coisa que temos que ver é que... Bueno, lo primero que tenemos que ver es que se dijo que el mecanismo en Brasil había sido un golpe. Y ese es un mecanismo, es un discurso que terminó teniendo alguna influencia. El hecho es que cuando se dice que hay un golpe, es importante saber exactamente qué pasó, cómo se dieron las cosas, porque golpe es un juicio de valor sobre un hecho. Oigo mucho la palabra golpe, pero no oigo que se haya discutido los hechos. De modo que quiero darles un resumen muy breve sobre el proceso de destitución en Brasil que se dio este año. Esta denuncia empezó en diciembre del 2015, en donde
se acusó a la Presidenta de la República de haber abierto créditos suplementarios sin la autorización del Congreso Nacional, yendo contra algunas normas legales, y que esto era algo en las cuentas controladas por la Unión, en donde se pagaban cuentas que se desembolsaban al año siguiente, y esto para disimular el perfil de los resultados fiscales del país. Y esos hechos no son un crimen común, de modo que ahí es difícil entender la distorsión de este desempeño de la responsabilidad frente a un delito común. Ahí la Cámara de Diputados inició un proceso, aceptó esa denuncia después de la defensa que presentó la Presidenta. Fueron 367 votos a favor de admitir la denuncia. Ese proceso fue seguido dentro del sistema judicial de Brasil, y en abril se estableció una comisión especial, fue elegido en el Senado. El 28 de abril se empezaron las audiencias con la presentación de la defensa. El 29 de abril fueron oídos el ministro de Justicia, Edgar Cardoso, el ministro de Hacienda, Barbosa, y también al ministro de Agricultura. En el día 5 de junio se escuchó el parecer de la Comisión de la Cámara y del Senado abriendo el proceso. Y el 5 de diciembre, el día 12 de mayo, se corrige, nosotros tuvimos el plenario, una reunión en donde hubo 55 votos dando inicio al proceso. En ese momento se retiró de su cargo a la Presidenta. El 1 de junio, la defensa presentó sus argumentos y se recibieron testigos. El día 8, del 8 al 29 de junio, el Senado oyó 2 testimonios de acusación, 33 testigos de defensa y 2 informantes de defensa. Y el juicio, es decir, el presidente de la sesión determinó que eran originales de ese juicio. Se escucharon también los peritos nombrados por el Senado, y también hubo laudos para confundir aún más la complejidad del problema. El día 6 de julio hubo una declaración escrita juramentada enviada por el procurador, el señor Dová, y el día 12 de julio hubo la presentación de los alegatos finales de la acusación, y el día 27, es decir, 12 días después, se presentó el informe final de la defensa. Ahí fue que se aprobó la declaración sobre responder a el día 10 de agosto. Se dijo que se presentaría el caso. Ahí vino la acusación ya formal, y luego la defensa fue presentada el 25 de agosto, en donde empezó el juicio en sí. Durante todo este periodo, durante este juicio que duró hasta el 31 de agosto, 18 temas de procedimiento fueron levantados y decididos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que presidió sobre este caso. Los testigos, el testimonio recibido, la Presidenta también habló, y fueron 11 horas y 37 minutos de toma de testigos. Ella respondió a las preguntas formuladas por los 40 y tantos senadores. 73 senadores hablaron durante 15 minutos cada uno sobre
los cargos formulados. El caso mismo está en 7 tomos. Finalmente, el Senado resolvió que tendría que haber 2 votos. Primero, ver si la presidenta era culpable o no y si esto iba a llevar a una pérdida de su mandato. Y un segundo voto sobre sus derechos políticos futuros, si se iban a suspender esos derechos. 61 votos fueron emitidos a favor de su destitución. Y la decisión sobre eliminar sus derechos políticos, hubo 46 a favor, 30 en contra. Y como no hubo un voto de mayoría, no se perdieron esos derechos políticos futuros. O sea, hay que ver el problema de si hubo un crimen de responsabilidad, que según la Constitución son crímenes que van en contra del Estado, especialmente la ley presupuestaria, y ese fue el alegato que se presentó. La segunda acusación, y esto está en el artículo 167, habla sobre sacar deuda suplementaria o complementaria sin autorización del Congreso y sin fondos suplementarios para apoyar esas operaciones. También la ley define como ley de responsabilidad un acto en donde se autoriza la obtención de préstamos sin respetar la ley presupuestaria. Y no hay ninguna limitación en contra de ese acto. También la amortización de este préstamo y el establecimiento de reservas, además de el hecho de que esto iba en contra de la ley. Ella estaba tomando créditos sin basarse en la ley. El Senado entendió, después de la larga discusión que se realizó, el Senado resolvió condenar a la presidenta de la República. Ella fue destituida de su cargo, pero conservando sus derechos políticos futuros. Fue importante mirar si había que tomar 2 votos separados, como fue el caso. De modo que eso es un recuento y hay que ver si, en vista de todos estos hechos, si es justo decir que fue un golpe. Se cumplió con todo el proceso legal. El discurso de golpe es apenas un esfuerzo de establecer una relación en cuanto al tema de la destitución del cargo. Gracias, señor ministro. En el caso de Brasil, se sometió a prueba la fortaleza de su sistema. Con el escándalo de Petrobras, que ha puesto a varios funcionarios públicos y empresarios tras las rejas, sino su fortaleza institucional para lidiar con un proceso tan importante como fue el juicio político que perdió la presidenta Dilma Rousseff. Y precisamente el tema de justicia es lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta a nuestra exministra en Colombia sobre el proceso de paz. El proceso de paz será puesto a prueba el próximo 2 de octubre en un plebiscito en el que los colombianos tienen que contestar sí o no, si aprueban o no el acuerdo negociado por el gobierno de Colombia con las FARC. Pero hay una gran inquietud entre una buena parte de la población que no está de acuerdo con la manera en que se va a implementar justicia, se va a hacer justicia a responsables de crímenes de lesa humanidad y atrocidades. Entonces, con esa introducción a esa pregunta, ministra, usted vive en Colombia,
estamos a unas pocas semanas. ¿Cómo sigue la campaña, ¿no?, con miras a este plebiscito y cómo sigue el debate en torno a lo que ya se negoció y puede ser negociado de nuevo, como nos acaba de decir la presidenta Chinchilla, con los tratados de libre comercio? ¿Eso también podría pasar con un tratado de paz como el que se negoció con las FARC? Bueno, pues quiero en primer lugar agradecer a la CAF, a Mike Shifter del Diálogo Interamericano por esta invitación. Ahora viendo las fotos me acordaba de ese tango, Félix, que dice que 20 años no es nada. Los 20 años se nos pasaron de verdad en un segundo, solo que vemos que en las fotos nos veíamos antes mucho más jóvenes, pero acá Mike y Enrique tan atléticos que parecían un par de rockstars cuando entraron, de verdad que nos entusiasman para pensar en los próximos 20 años. Colombia realmente está viviendo sin duda el momento más importante. Este proceso, esta negociación es la noticia más importante que ha tenido nuestro país en muchísimos años, pero ojalá pudiéramos decir esta es la noticia más positiva que ha tenido Colombia en los últimos años, y desafortunadamente no es así, y no es así porque esta negociación con las FARC se da en medio de un proceso de polarización cada vez más evidente, cada vez más difícil realmente de sobrellevar. Y la polarización es justamente por lo que dice Patricia, porque muchos creemos que la democracia necesita de la justicia y la justicia necesita de la democracia, que no queremos hablar simplemente de una paz aparente, de una paz que dure un tiempo y que después nos lleve a tener riesgos severos en nuestra democracia. Muchos vemos el espejo de Venezuela y en mi caso personalmente tengo que confesar, nos da miedo mirarnos en ese espejo, porque el acuerdo con las FARC tiene cosas positivas, sin duda, muy positivo que dejen las armas, muy positivo que reconozcan las instituciones, pero también tiene cosas negativas, como por ejemplo que crímenes graves de lesa humanidad, reclutamiento de niños de 11 años, que los han reclutado no hace 20 años, ahora durante el proceso de negociación, violación de mujeres, abortos forzados en la selva, minas antipersonales, todos esos crímenes graves desafortunadamente pueden quedar en la impunidad. Y digo pueden quedar en la impunidad porque pues depende de cuál sea el concepto que tenemos de justicia. Acá por fortuna está nuestro fiscal y yo creo que realmente es una persona que nos da muchas garantías de que va a hacer todo lo posible para que la Fiscalía realmente sea un instrumento fundamental en garantizar que haya una justicia eficaz. Pero la que está prevista en el acuerdo es una justicia insuficiente. ¿Por qué? Primero, porque no se va a juzgar sino a los principales responsables de crímenes graves. Segundo, porque las sanciones que se van a imponer para esos crímenes graves son indeterminadas. En el derecho penal colombiano no existe la figura que se incluyó en este acuerdo. La sanción consiste en una restricción a la libertad de residencia. Sí. ¿Qué es eso? Eso puede decir que de pronto uno no puede salir de Washington o no puede salir de Cartagena, y yo creo que los criminales quedarían felices si los dejan encerrados en Cartagena durante 5 o 6 años. Eso es un primer punto en la definición de justicia. Pero a mi juicio lo más preocupante que es, en la Constitución actual, alguien que haya sido condenado por crímenes no puede participar en política, no puede ser elegido en política. Pero en este acuerdo se establece expresamente que quienes hayan sido juzgados por el sistema de justicia especial del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC no tendrán ninguna limitación para participar en la política. Y esto nos lleva entonces al concepto de la democracia. ¿Qué queremos para Colombia? ¿Qué se merece Colombia? Se merece una paz verdadera, pero también se merece tener una democracia cada vez más perfecta, porque es lo único que nos puede dar la garantía de progreso, de bienestar, de libertades en nuestro país. En el momento en que este acuerdo permite que quienes han sido responsables de crímenes de lesa humanidad puedan participar en política sin ninguna restricción, también esto va de la mano con otra parte del acuerdo en donde está el tema del narcotráfico. Narcotráfico por el cual Colombia ha sufrido tanto, y América Latina también, solo que en Colombia ha sido más evidente que en otros países. Pero ¿qué sucede? Las FARC es
el responsable de por lo menos el 70% del negocio del narcotráfico. Por el narcotráfico han recibido recursos inmensos, pero también por otras actividades ilegales, el secuestro, las extorsiones, la minería ilegal, con la cual están haciendo un daño infinito al medio ambiente, y todos estos recursos que tiene las FARC son los recursos con los que van a hacer política, porque en el acuerdo no hay ninguna norma en donde se prevea que las FARC va a devolver esos recursos. Y repito, qué bueno que acá está el fiscal de Colombia, porque es que él ahora ha dicho, yo voy a buscar los recursos de las FARC, y eso lo aplaudo, pero yo hubiera querido que en el acuerdo quedara expreso que las FARC van a confesar sus recursos y a entregar sus recursos, porque no es justo hacer política con recursos ilícitos como los del secuestro y los del narcotráfico y las de las extorsiones. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que dice en Colombia, no se preocupen, es que las FARC nunca va a ganar una elección porque los colombianos no los quieren. Es cierto, los colombianos rechazamos a las FARC, pero también es cierto que con muchas de las normas que están previstas en este acuerdo, ellos quedan habilitados para promover algo que se llama, con un nombre además que es muy atractivo, la participación democrática de las comunidades. Pero cuando uno lee la letra menuda, esta participación democrática lo que invita es a que en las comunidades se estimule cada vez más la protesta. Están protestando contra esto. Entonces, ¿qué tiene este acuerdo? La protesta social. Y muchos dirán, pero es que eso hace parte de la democracia. Claro que hace parte de la democracia. Pero una cosa es tener abierto el canal para la protesta social y otra cosa es incitar a que unas comunidades vivan ahora en modo protesta social. Porque en la protesta social se pierden infinita cantidad de recursos. Porque en la protesta social no hay avance, no hay progreso. Y porque si se va a estar incitando la protesta social con los recursos de las FARC, ¿qué vamos a ver nosotros en muy poquitos años? Y ojalá me equivoque. De las FARC, pero sí van a formar una coalición populista con el Partido Comunista, con Marcha Patriótica, con una gran cantidad de movimientos para llevar a Colombia a esa tragedia que vivió Venezuela desde hace 16 años, que han vivido otros y por fortuna se están liberando de ella, como Argentina, como Bolivia. Entonces nosotros lo que no queremos es que Colombia haga esa transición hacia el populismo que realmente hace tanto daño. Queremos la paz, claro que queremos la paz, pero lo que no podemos de ninguna manera aceptar es que cuando se pide imperio de la ley se nos califique como enemigos de la paz. En mi caso, lo que más quiero es la paz de Colombia y muchas de las cosas que acá se han dicho, las hemos dicho por 20 años. Fortalecimiento de las instituciones, defensa de la justicia, desarrollo económico. El vicepresidente Biden decía, no es sostenible una democracia si no hay desarrollo económico y si no hay imperio de la ley. Y eso es lo que queremos entonces para Colombia, que este proceso de negociaciones realmente no nos vaya a llevar a nosotros a un populismo político con las ventajas enormes de tener la plata del narcotráfico y de las actividades ilegales y con un sistema de participación en política en donde hay todas las ventajas para las FARC y no es precisamente para los partidos políticos. Sé que el tiempo es corto, Ministra, pero quisiera decir... Tenemos dos panelistas más y nos quedan 15 minutos y quiero darle tiempo a ellos para que pregunten. Sí, muy corto. Es que esto está pasando en el momento en que las instituciones colombianas están en el peor punto de desprestigio. Hoy por hoy, el rechazo al gobierno colombiano es del 70%, el rechazo a la justicia colombiana es del 80%, el rechazo a los partidos políticos es del 79% y el rechazo al Congreso es del 73%. Entonces, si hablamos de instituciones, entendemos que hay un riesgo grande y que en este acuerdo, termino Patricia, se prevé que el acuerdo entero va a entrar a ser parte del bloque de constitucionalidad.
y este acuerdo en el futuro no se va a poder cambiar. Luego, esas ventajas que quedan consignadas en el acuerdo a favor de las FARC son ventajas que, si pasa el plebiscito, realmente van a quedar como parte de la Constitución. Es decir, las FARC incorpora su plataforma política a la Constitución colombiana con recursos del presupuesto nacional para los próximos 20 años. Esas son las preocupaciones que tenemos algunos. Quisiéramos rescatar las cosas buenas de este acuerdo, que son varias, que son importantes, pero las cosas que nos preocupan también son realmente muy importantes. Yo espero que alguien pregunte si es posible renegociar el acuerdo, si gana el no, que parece, bueno, que es una posibilidad remota por ahora según algunas encuestas. No sé qué tan remota, pero las últimas encuestas le daban una ventaja al sí. Pero bueno, quiero pasar a hablar con el ministro Wagner sobre estos nuevos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno peruano. Venimos de un gobierno bastante a la izquierda, pero que respetó las leyes del libre mercado, que fue acogido por el sector privado, por el empresariado. Estamos viendo un gran cambio en la política del futuro inmediato con el presidente Kuczynski, está apenas iniciando, pero bueno, quisiéramos que nos diera un panorama de cuáles son sus desafíos, sus retos próximos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Enrique, por tu invitación, igualmente a Michael. Quisiera además felicitar a ambos por este 20 aniversario de la conferencia de la CAF y a Enrique por sus 25 años de magnífica presidencia de esa institución financiera modelo de nuestra región. Para responder a la pregunta de Patricia, quisiera destacar que el Perú acaba de elegir al cuarto presidente en elecciones democráticas consecutivas, cosa que no había ocurrido en la historia del Perú. Esto es algo que es muy importante y que marca para nosotros un punto de inflexión en lo que es el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En 2001 fue elegido Alejandro Toledo, el 2006 Alan García, segundo periodo, 2011 Ollanta Humala y ahora 2016 Pedro Pablo Kuczynski. Pero al mismo tiempo quisiera también subrayar que durante este largo periodo de 15 años se han mantenido en lo fundamental las políticas económicas, ¿no?, de estabilidad macroeconómica, de apertura de mercado, en general de funcionamiento del mercado. Estas dos cosas sumadas, la estabilidad del sistema democrático con muchas imperfecciones que estamos mejorando, ¿no?, día a día, ¿no?, como también la estabilidad y el buen manejo económico, han permitido algo que es realmente espectacular en el Perú. No solamente una muy elevada tasa de crecimiento, naturalmente favorecida por los precios de las materias primas, etcétera, pero por un buen manejo de la economía y una estabilidad interna. Y esto ha significado una reducción fundamental de la pobreza en nuestro país. Hemos pasado de tener más del 70% de la población bajo la línea de pobreza a 22%. Y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha planteado objetivos muy concretos en la profundización de este modelo. Por ejemplo, que se reflejan en que se ha planteado para el año 2021 reducir la pobreza, que actualmente es 22% al 15%, y en el caso de la pobreza urbana al 9%, y erradicar la extrema pobreza. Estas son metas importantes y ambiciosas a ser realizadas en 5 años. Y otro de los problemas importantes que tiene el Perú es el elevado número de personas que trabajan en el sector informal. 70% de la masa trabajadora en el Perú está en el sector informal. Y lo que se ha propuesto el presidente Kuczynski es que al culminar su mandato del 2021, el 60% de los trabajadores estarán en el sector informal. Esto es extremadamente importante porque además significará cambiar la economía peruana, porque no es lo mismo una economía que funciona solamente con un 30% de la población en el sector formal
que con un 60% de la población, lo cual significa que 60% de la población tendrá derechos, ¿no?, que actualmente no tiene. Derecho, por ejemplo, a previsión social, derecho a atención de salud, etcétera. Entonces, estas son metas muy importantes que además se van a lograr a través de el impulso a la pequeña y la mediana empresa. Se va a hacer una simplificación del sistema tributario, por ejemplo, para todo lo que es la pequeña empresa. Se va a buscar destrabar inversiones que estaban represadas. Hay 18.000 millones de dólares en inversiones que están represadas fundamentalmente en el área de la minería, y el presidente Kuczynski se ha propuesto en 2 años destrabar esas inversiones a través de lograr entendimientos sociales con las comunidades, ¿no?, de las áreas comprendidas en estas inversiones mineras, cosa que lamentablemente el gobierno del presidente Humala no hizo. El presidente Humala decidió que ese era un problema entre las empresas privadas y las comunidades campesinas, ¿no?, y que el gobierno no tenía nada que hacer. Esa fue una manera de eludir el problema, y se provocó este represamiento que he mencionado, que ahora sí el gobierno se va a involucrar directamente en ser un mediador para lograr esta solución. Y además, también otra cosa que es muy importante, y es la eliminación de muchas trabas que se han ido estableciendo a través de los años a las inversiones. Es decir, lo que se plantea en buena cuenta es recuperar el ritmo de la economía, de haber crecido en promedio durante los últimos 10 años al 8%, en promedio, años que se creció a más del 10%. Actualmente se está creciendo, este año se espera que cierre en 3.8% más o menos. Para el próximo año se prevé que pueda ser 4 y un poco más. Y de lo que se trata es de alcanzar el nivel de crecimiento potencial que tiene la economía en este momento, que es del 5%, si es que las cosas funcionan bien. Y de ahí para adelante, en lo que dé el resultado de las inversiones, que es fundamental, tanto extranjeras, pero además fundamentalmente nacionales, ¿no?, y al mismo tiempo cómo se comporta la economía mundial. Ahora, en cuanto a política exterior, brevemente, sí. El primer principio es la vigencia. 8 minutos nos quedan. Vigencia de la democracia y de los derechos humanos, el fortalecer relaciones con los países vecinos, apoyar la integración en todas sus formas, especialmente la Alianza del Pacífico, ¿no?, y definitivamente proyectarse hacia la región del Pacífico, que es una región natural a la cual el Perú tiene vocación. Gracias. No, a usted, y que bueno, Perú hace parte de la Alianza del Pacífico, que bueno, está creciendo y fortaleciéndose, y en muy poco tiempo lograron lo que muchas agrupaciones no habían logrado en años. Le doy la palabra a usted, señor Peña, nos queda menos de 7 minutos, así que vamos a hablar de Argentina, supongo. Hablaremos de Argentina, y creo que voy a hacer la contribución para que haya de luego la posibilidad por lo menos de alguna pregunta. Claro. De hacer muy corto mis comentarios, no porque no haya noticias en Argentina, las hay, las va a haber siempre, pero me da impresión de que en este momento, a los efectos de nuestro debate de hoy, cabe resaltar 3 temas que son importantes a seguir de cerca en la Argentina. Por un lado, tiene que ver con la gobernanza política. Y claramente, desde el punto de vista no solamente del presidente, del gobierno actual, sino de los partidos políticos, el tema central son las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque el presidente llegó al poder casi con un empate de votos. Por primera vez en Argentina se produce una situación en la que no hay un partido que tiene mucho poder sobre los demás. Y esto, desde el punto de vista sistémico, quizás sea una buena noticia. Claro que las elecciones parlamentarias del año que viene, según sea el resultado, puede llevar o no a un gobierno que pueda tener dificultades para gobernar, pero la buena noticia de esta complicada noticia es de que el gobierno ha demostrado, y creo que va a seguir demostrando, una gran capacidad para articular alianzas, que cuando hay una situación de democracia de empate, ese es un tema clave. El segundo tema prioritario
del gobierno, solamente lo voy a enunciar. Acá en la sala hay muy buenos especialistas que después van a hablar sobre el tema de la economía argentina, que es la cosa económica. Y la economía argentina ha tenido problemas a veces recurrentes, tradicionales, habría que ir a muchos años antes de la primera conferencia de la CAF, y no voy a hacer eso. Y es una economía que ahora, como la mayor parte de las economías del mundo, tiene los efectos de ciertas cosas que están pasando en la economía global, a lo cual se agregó el hecho de que la economía con la cual tenemos una vinculación más profunda, que es la economía brasileña, también ha tenido sus problemitas. Estamos seguros de que van a salir de esos problemitas. Y el tercer tema es el tema internacional. Yo creo que me voy a concentrar 2 minutos, 1 minuto, solamente en el tema internacional, que creo que es donde uno encuentra más elementos para constatar que nuestro país, que ha sido un país que muchas veces ha estado pegado al pasado, como otros países en el mundo hoy, particularmente en Europa, no quiero meterme en lío con los dueños de casa, está mucho más mirando hacia el futuro y está mucho más buscando con quiénes trabajar para diseñar el futuro. Y yo creo que esto es un cambio profundo que puede tener un efecto sobre la región. Y ahí hay 3 frentes de trabajo, y termino, en esta dimensión internacional de la política del actual gobierno de Argentina, que por un lado es la región, obvio, la región y el núcleo duro de la inserción de Argentina en la región, que es el Mercosur, y en particular la relación con Brasil, que además en este momento está muy vinculada a aquello que instaló con mucho acierto el gobierno de Chile hace unos 2 o 3 años, la idea de la convergencia en la diversidad, lo cual hace de que sea natural que estemos trabajando, y vamos a seguir trabajando como país, para articularnos con la Alianza del Pacífico y con los otros países de la región. Y el otro tema es la inserción del país en el mundo. Y yo creo que la buena noticia es que esto se puede sintetizar en un solo aspecto, que es tout les azimuts, es decir, negociar y relacionarnos con todos los países posibles. Esto lo ha planteado con mucha claridad Susana Malcorra, la canciller de Argentina, y lo ha demostrado con mucha fuerza el presidente en sus itinerarios y reuniones que ha tenido, las últimas la semana pasada en China. Yo creo que esto va a tener un efecto positivo sobre nuestra visión de la región, y como trabajar juntos en la región nos potencia a todos para insertarnos en un mundo cada vez más pluralista, más diversificado. Y el tercer tema sobre el cual creo que se está trabajando y va a haber que seguir trabajando es ayornar, renovar. En un mundo en que todo se está volviendo obsoleto, no seguir trabajando con paradigmas, conceptos y formas de trabajo en lo económico con otros países, zonas de libre comercio, uniones aduaneras que tienen mucho de anticuado. Y de eso vamos a tener que trabajar mucho en el futuro. Ojalá que la conferencia ministerial de la OMC se haga en Argentina o en Uruguay, se haga en nuestro barrio. Vamos a tener el G20 en el 2018 y vamos a tener todos mucho que aportar sobre cómo diseñar el futuro. Yo creo que eso es buena noticia, y como suele ocurrir, Patricia, uno engaña. Dije que iba a hablar poco y terminé hablando casi como ellos. Bueno, pero me da tiempo para pedirle a nuestros asistentes por lo menos que nos hagan 2 preguntas, y ustedes son breves con las respuestas. Así que allí tenemos la primera persona que alzó la mano. Adelante. No sé si hay un micrófono que puedan pasarle. Muchas gracias. Una pregunta corta para el exministro de Defensa del Brasil. En su defensa, la presidenta dice que los que la acusan, ellos mismos tienen procesos de corrupción. ¿Cuál es su posición frente a esta defensa de la presidenta? ¿Hay esos casos de corrupción? ¿Son de verdad? Y quisiera que usted nos aclare esto. O processo de impeachment que sofreu o presidente Dilma não tem nenhuma relação com corrupção. Bueno, el proceso de destitución nada tuvo que ver con la corrupción. Era relacionado con el presupuesto. Es el Partido de Trabajadores que ha tenido el proceso que se llama Petrolón, que son los trabajadores de Petrobras. Ahí
presidente Lula está respondiendo a una investigación de un proceso del órgano federal y también eso se está llevando a cabo en Curitiba, en el país. También está el PNGB, que es otro partido, y hay otros líderes que están respondiendo a estas investigaciones. Los procesos de investigación en Brasil continúan y ahora lo que tenemos que hacer es distinguir entre el proceso de destitución, que nada tuvo que ver con corrupción. Ese proceso de destitución tuvo que ver con los crímenes de responsabilidad, el manejo del presupuesto y los empréstitos contraídos. Tenemos que escoger dos, nada más. Okay. Bien aclarado. Yeah? Adelante, adelante. Okay, Sonia Schott, periodista y analista política. Mi pregunta es para el señor Shannon. Se sabe que los Estados Unidos es el adalid de la democracia en el mundo, especialmente en este hemisferio. Mi pregunta es, ¿los Estados Unidos considera que Venezuela es una democracia? Gracias. Excelente esa pregunta y gracias, Sonia. Y la respuesta es, Venezuela es una democracia bajo un estrés extraordinario y en un momento de crisis. Y como dije antes, las contiendas por conquistar el poder político se dan dentro de las instituciones democráticas. Y la tragedia de Venezuela es que esa lucha por el poder y por mantener el poder en Venezuela está teniendo un efecto corrosivo y lesivo en las instituciones democráticas de Venezuela. Y por eso es que es tan importante encontrar la forma de resolver esto. Es importante abrir el espacio para que el pueblo de Venezuela se pueda expresar, porque a fin de cuentas las instituciones democráticas no están diseñadas para represar, sino para expresar. Y a este respecto, el comentario que hice antes sobre solidaridad y que la región tiene que buscar la forma de ayudar a Venezuela a enfrentar esta crisis. Por eso es que es eso tan importante. La crisis política se ha convertido en una crisis económica, que se ha convertido en una crisis humanitaria y el costo para el pueblo de Venezuela es enorme. Me dijeron que teníamos que terminar a esta hora porque la agenda continúa, el programa que han preparado realmente es maravilloso y aprovecho para agradecer la invitación a ustedes, la participación. Desearíamos tener 3 horas para ahondar en todos los temas en cada uno de los países, pero creo que nos queda todavía día y medio de una profunda conversación frente al futuro inmediato de nuestra región. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Sí, ¿tú cuándo te vas? ¿Estás hasta cuándo? Este primer panel de la conferencia anual en su versión número 20 del Banco de Desarrollo de América Latina. Escuchábamos a importantes oradores como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también el subsecretario
para Asuntos Exteriores desde los Estados Unidos, Thomas Shannon, hablando sobre esos retos importantes que tiene el hemisferio occidental para los próximos años, sobre todo después de esta transformación que ha tenido en las últimas 2 décadas. Tener una democracia más sólida, la cooperación regional, también tener un bloque estratégico que defienda no solo la democracia, sino los derechos humanos de los ciudadanos, son algunas de las prioridades. Y veamos cómo analizaban los casos de la democracia, por ejemplo, en países como Venezuela, como Colombia, como Argentina, los avances y lo significativo que podría llegar a ser un proceso de paz, este proceso que está adelantando el gobierno de Colombia, sobre todo no solo para este país en sí, pero también a nivel regional. Ahora se espera nuestro segundo panel, en donde se analice estos procesos electorales que vienen para América Latina, también lo que están pidiendo los votantes, las exigencias que están haciendo a los partidos políticos, a sus mandatarios, que están ofreciendo como tal estos movimientos. Y es que vienen procesos interesantes a nivel político, no solo por ejemplo acá en Estados Unidos, donde habrá un cambio de mandato, algo a lo cual también se va a hacer referencia en nuestro tercer panel, sino también porque se esperan, por ejemplo, elecciones para Ecuador, hay un cambio de poder en Brasil, también en Argentina, y todos estos son elementos fundamentales que se verán hacia adelante con una lupa, con una mirada más profunda frente a lo que serán los desafíos de la región. Ahora, en nuestro próximo panel participará, por ejemplo, Michael Shifter, quien es el encargado del diálogo interamericano, también Alberto Vergara, Matías Spector, Luis Vicente León, Carlos Pañi, Adrián Bonilla. Todos ellos van a hablar precisamente, como les comentaba, sobre estos cambios en los sistemas electorales y las necesidades de los votantes. Hay otros temas fundamentales que tendremos en esta jornada que se extenderá hasta el día de mañana en la conferencia anual CAF, por ejemplo, los retos y desafíos en materia económica, la influencia que tiene el Brexit ahora sobre las economías locales en la región, los cambios que tienen que hacer los gobiernos para adaptarse a esto y también a la desaceleración de la economía china y su efecto en las economías regionales. Hacemos una pausa y ya regresamos con esta transmisión en directo desde Washington de la versión número 20 de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina.